y van a esperar el tiempo. Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar un chiquitín a ver si ingresa más gente. Bueno, si quieren vamos avanzando. Son y cuarto. Una consulta, ¿sí? Respecto a los terceros en los contratos, ¿qué es lo más importante? En realidad todo, porque son distintas formas de actuación de los terceros en los contratos. La incorporación de los terceros en los contratos. Entonces, ahora si quieren explicamos un poquito cómo funcionan y vamos para cerrar los temas que quizás no pudimos ver. Y en realidad lo que es interesante del tercero en el contrato es ver cuál es esa intervención de ese tercero, si es a título de representante, o es a título de parte, o como beneficiario, o es una persona que puede estar no designada. Entonces, ¿qué efectos tiene con relación a las obligaciones emergentes del contrato? Entonces, un poco lo que ocurre con los terceros en los contratos, que quizás suele ser una palabra rara la de terceros, porque justamente los terceros en principio no deberían tener injerencia en los contratos o no podrían beneficiarse ni perjudicarse con los contratos por el propio efecto relativo subjetivo de los contratos o el famoso res inter alios acta. Entonces, como existe ese principio, obviamente, principio que cada vez tiene mayores embates y está cada vez más debilitado porque como decíamos en alguna clase anterior, ya desde la existencia misma del derecho consumidor o desde la existencia de los contratos conexos o conexados, empieza a vislumbrarse una afectación directa al efecto relativo de los contratos, en el sentido de que los terceros no pueden verse beneficiados o perjudicados, a pesar de que la jurisprudencia diga otra cuestión o vaya sosteniendo alguna otra línea de pensamiento. Entonces, por ejemplo, la importancia de la intervención de los terceros en el contrato, en el caso de la representación, es decir, 1025, contrato por otro, si yo no tengo representación, el contrato no vale, ni obliga al que lo hizo. Es decir, que hay una suerte de
de invalidez que fulmina o priva de validez a todo el acto. Y aquel que firmó no queda obligado. Fíjense que distinta de esa frase es decir contratación o prometer el hecho de un tercero, porque ahí sí yo estoy asumiendo una promesa de contrato. Y la promesa incumplida genera responsabilidad civil. Entonces, ahí ya la incorporación, fíjense cómo matizó la obligación, y pasamos de un contrato en donde la representación, si no, yo no tenía los instrumentos acreditativos, priva de efectos al contrato, es decir, ahí hay nulidad. En el caso de la promesa del hecho al tercero, el contrato es válido y obliga al que hizo la promesa. Y si dice que hizo la promesa es responsable, quiere decir que el contrato es válido, y si el otro no realiza la gestión o no realiza la actuación, será responsable por el incumplimiento, porque ahí prometí otra cosa, ahí hay una promesa de contrato. En la estipulación de terceros, ahí sí efectivamente es una excepción al efecto relativo del contrato, en el sentido de que las propias partes prevén que el tercero sea beneficiario del contrato. Ese es el típico caso del contrato de seguro, o el típico caso quizá de contrato de renta vitalicia onerosa a favor de terceros. Entonces ahí existe lo que se conoce una estipulación a favor de terceros. Obviamente, para que esa estipulación a favor del tercero sea válida, tiene que tener la aceptación por parte del tercero, con lo cual la importancia, fíjense que ya vimos 3 figuras, en donde en la primera no había responsabilidad, en la segunda había contrato y había derivación en incumplimiento contractual con daños y perjuicios, y en la tercera había un beneficio a favor del tercero. Y existen varios contratos que son estipulaciones de tercero. Por último, restan 2 supuestos, que son los de contrato por persona a designar y contrato por cuenta de quien corresponda. Entonces ahí lo que se obtiene de esas 2 figuras, primero es una indeterminación subjetiva del quién va a ser el beneficiario definitivo de ese contrato. Pero además de ello, existe lo que se conoce en el derecho mercantil como una interposición, una interpósita persona, porque yo puedo estar ocultando quién es el nombre, puedo estar ocultando por mandato oculto quién es el nombre. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que había 2 clases de mandato? El mandato representativo y el no representativo. Entonces, puedo estar ocultando de la persona, puedo estar ocultando el nombre de la beneficiaria de esa contratación. Entonces, en el contrato por persona a designar, o por cuenta de quien corresponda, es muy similar. ¿Ustedes vieron procesal? ¿Vieron derecho civil, procesal civil? Bueno, vieron que hay un proceso que se llama ejecutivo. Y en el proceso ejecutivo, cuando se dicta la sentencia trans y remate, la sentencia pasa a ser título ejecutorio y hay que cumplir esa sentencia. Ese trámite se llama proceso de ejecución de sentencia. Cuando yo, para ejecutar esa sentencia, remato un inmueble, u otro bien, realizo una subasta judicial. Con orden judicial, se sortea un martillero y hay que realizar la subasta judicial. Cuando se remata judicialmente, ahí en el remate viene una persona que puede venir por cuenta de otro, es decir, que oculta a su comitente. Que oculta a su comitente. Entonces, esa sería una comisión para la compra. Cuando él compra, resulta adjudicado. Si él no designa persona, en el acto del remate, queda obligado él, y los derechos emergentes de esas subastas pasan para el comprador. Ahora, cuando él dice, no, vengo por X persona a comprar, ahí hay un contrato por persona a designar. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que si él no viene con la ratificación dentro de los 5 días de haber denunciado eso, con el escrito, la subasta queda en cabeza de él. Ahora, si él viene y designa la tercera persona, que es la comitente, que es la que le encargó comprar eso, los efectos del contrato se trasladan. Y ahí está el tercero por persona, ¿sí? El contrato por persona designa. Entonces, fíjense la importancia, porque justamente la incorporación de ese tercero lo que genera es la titularidad de un derecho. Hay miles de ejemplos en donde puede haber terceros en los contratos. En la sublocación hay terceros, en los contratos derivados también hay terceros. En los contratos de sucesión también hay terceros. En los contratos de locación
también puede haber terceros, como la sublocación o la cesión. En los contratos de cesión de la posición contractual también hay incorporación de terceros al contrato. Cuando vimos, por ejemplo, en el 1637 y 1639, que el deudor cedente queda garantizando las obligaciones del deudor cesionario. ¿Con relación a quién? Con relación al tercero, ¿sí? Al acreedor cedido. Ahí también hay un tercero incorporado. Lo que pasa es que ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a ver la incorporación, pero los negocios de garantía, casi todos, salvo los reales, son relaciones en donde terceros se incorporan al contrato. Ya lo vamos a ver cuando veamos fianza después del parcial. ¿Estamos? Bueno, ese es un tema que no habíamos terminado de dar, pero bueno, sirvió un poco de la pregunta de Altamiranda, gracias. Sirvió como para explayarnos un poquito sobre esto. Bueno, ¿cómo están con contratos? ¿Vienen bien o más o menos? De nada, Romina. ¿Vienen bien o más o menos? Esa risa con llanto sería más llanto que sonrisa. Llanto, profe, llanto. Uno va canalizando, ¿no? Dice llanto. Ya no lloro más, como dice la canción. No, profe, con esta introducción me perdí. No entendí nada. ¿Se perdió? Bueno, ¿y qué es lo que se perdió? ¿Se perdió desde que dije buenas noches o se perdió? ¿Cómo vamos ahí? Che, me está figurando como que tengo flojo internet. ¿Cómo viene esto? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿O más o menos? Y hay veces, ¿Se escucha bien? Hay veces que se No, corta. se escucha bien, profe. Va por ahora. Bueno, cualquier cosa me dicen y vamos como mejorar. Esto que acabamos de decir, pongo en contexto para así después arranco con los efectos naturales, ¿sí? Así después podemos avanzar también sobre ineficacia. De todos modos, digo algo. Les pasé hoy en el grupo efectos propios de los contratos bilaterales y de los contratos onerosos. Les voy a pasar un articulito sobre seña, señal o barras, que es un elemento de los contratos bilaterales, y ya tienen en el artículo ese, teoría general del contrato, no solamente para la primera parte de elementos, sino también lo que es la clasificación de las ineficacias. ¿Sí? ¿Está? Entonces, tienen para ir leyendo, ¿eh? ¿Estamos? Cosa de que sí, para ir avanzando. Todavía no sé cuándo es el parcial, ¿ustedes saben? Porque yo no he hablado con Gambini aún. ¿Qué día es? Obviamente que ustedes no quieren que haya parcial, pero más allá de eso. El 4, el día 4. El 4 de octubre, de deadline, sí. Ok. El día del vencimiento, ahí vence todo. ¿Sí? Ahí pasa el cobrador. Bueno, vamos a ver cómo va el cobrador. Ahí están todos esperando ver que no les toque Cataldo para tomarle. Seguro, miren, ya le deben estar diciendo. Bueno. Están todos implorando a la Virgencita o a lo que ustedes piensen que los va a proteger. Aclaro esto, bueno, para el 4 tenemos tiempo todavía, pero no tanto. Pero vayan leyendo eso. Insisto con lo de terceros, incorporación de terceros al contrato, como para que Espinosa, a ver si se entiende, en qué contexto decimos esto, y largamos con efectos naturales. Que no se preocupen que quizás vamos a necesitar el código porque tiene artículos desperdigados por todo el código. Nosotros decíamos, vamos a pensar entre todos, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Si decimos que el contrato es un acto jurídico bilateral, entonces quiere decir que hay dos partes. ¿Sí? Son dos partes. Dos partes en las cuales acuerdan algo. Las dos partes se acuerdan algo. ¿Sí? Bien. ¿Sobre qué acuerdan? Sobre un objeto. Sobre un objeto que es el medio que ellos necesitan para satisfacer una necesidad, que es la causa fin. Ahora,
dentro de la teoría general del contrato, es decir, dentro de la teoría general del negocio jurídico, en donde existe un negocio en particular que se denomina contrato, ese acuerdo, ese consentimiento brindado por las partes, ¿sí?, respecto a ese objeto determinado para satisfacer una necesidad, produce efectos. ¿Por qué? Porque lo que genera ese acuerdo es generar obligaciones. Y obvio que acá cuando hablamos de que generan obligaciones, generan entre las partes contratantes, ¿sí? ¿Estamos? Aclaro que todo esto es sin distinción de géneros. Nosotros decimos parte y decimos deudor, deudora, acreedor, acreedora. ¿Está claro? No es una cuestión, porque el género corta transversalmente todas las materias. Y es bueno que ustedes empiecen también a entender cómo el género, como una obligación convencional, va cortando también las normas de derecho privado. Cuando decimos consumidores, consumidoras también. ¿Está claro? Como para que ustedes vayan focalizando, porque muchas veces, ojo, que puede haber desequilibrios contractuales como consecuencia de una situación de violencia y una desventaja patrimonial. Por eso existen las acciones, por ejemplo, en disolución del vínculo matrimonial, en el divorcio o en la disolución de la unión convivencial, hay que analizarlas con una perspectiva convencional. ¿Está claro? Ojo con esto, ¿eh? Y puede emerger de los contratos también esa situación. Entonces, no solamente hay que analizarlo con la norma acá metida en la cabeza diciendo, che, pero el Código Civil esto, ojo que el Código Civil no es una norma de jerarquía constitucional en el sentido al nivel de la Constitución. Artículo 31 de la Constitución está la Constitución y las demás leyes inferiores. Esas demás leyes inferiores es el Código Civil y Comercial. Con lo cual puede haber un bloque que se ve afectado por tratados internacionales. Pues bien, señoras y señores, la normativa internacional también afecta a la cuestión patrimonial contractual. ¿Por qué? Porque está trasvasado por el bloque de constitucionalidad del 75, inciso 22, en donde está la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que prevé políticas proactivas incluso, no solamente de violencia física, ojo, violencia económica también. Y eso puede emerger de un contrato. ¿Está claro? ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Y después, obviamente, convenciones internacionales. La CEDAW es del 79, y está recién incorporada en el 94, pero está Belén do Pará también, que es del 94. Entonces, ojo, porque ahí se nos mete una cuestión. También forma parte del análisis, ¿eh? Eso también tiene que formar parte del análisis porque hace a la obligación que tienen todos los operadores jurídicos, principalmente que tenemos los jueces, de analizar las cuestiones bajo el análisis de la convencionalidad y de la constitucionalidad de las normas. Y puede ser que las normas contractuales sean inconvencionales o inconstitucionales, que son dos cosas distintas. Entonces, también hay que meter eso. Ese tema es súper fundamental porque eso nos puede hacer variar el análisis, ¿eh? Ojo, y puede llegar a inclinar la balanza no con desigualdad, sino justamente para provocar la igualdad. ¿Me explico? Entonces, y esto es importante porque se ve todos los días en tribunales, la aplicación de la convencionalidad en materia de género, aunque parezca mentira, que no es mentira y está bien que así sea, también en cuestiones patrimoniales, porque generalmente es donde aparece o se vislumbra muchas veces la situación de desequilibrio. ¿Cómo vas? ¿Sí? Juliano, ¿preguntaste algo? No, disculpe, profe, no voy a apagar el micrófono. No pasa nada. ¿Se entiende? Esto es importante. Entonces, en ese marco, cuando decimos terceros, ¿sí? Terceros barra terceras es. No es que tiene que ser masculino, ¿está claro? Porque justamente tiene que tender a no identificarlo quizás tanto con el lenguaje, pero sí con el efecto que provoca en la relación contractual. Entonces, cuando hablamos de incorporación de terceros al contrato, ¿qué estamos diciendo en esta cuestión? Estamos hablando de que ese concepto del que el contrato solamente es entre las partes,
y que tiene un efecto relativo, que está bien que tenga un efecto relativo. ¿El efecto relativo, ya lo vieron, el efecto relativo del contrato? ¿Vieron que puede ser objetivo o subjetivo? El efecto relativo significa que, ¿sí?, que las obligaciones, como efecto principal, lo que genera el contrato es generar obligaciones. ¿Por qué? Porque genera un ligamen, ¿sí? Ese consentimiento provocó que ahí, esa autonomía de la voluntad provoca que ese contrato para las partes es como la ley misma. Por eso, cuando se viola una cláusula del contrato, hay antijuridicidad, porque se está violando una norma particular del ordenamiento jurídico. Ahora, ese efecto es tan cierto, ¿es una verdad dogmática de que el efecto se da solamente entre las partes? No, no se dan los efectos del contrato solo entre las partes. ¿Por qué? Primero, porque pueden transmitirse activa y pasivamente a los sucesores universales o singulares. ¿Quiénes son los sucesores universales? Los herederos. Y los herederos son terceros. En principio, hasta tanto no vienen al contrato, por más que la norma del sucesorio o la norma de sucesiones diga, a partir de la muerte del decujo, de la muerte del causante, los herederos entran en posesión inmediata de la herencia, ¿sí? Hay una sustitución, pero en realidad también hay una determinación patrimonial, un estado de indivisión comunitaria, es lo que se denomina en materia sucesoria. Existe un estado de indivisión comunitaria que se genera entre la muerte del causante y entre la adjudicación de los bienes en el patrimonio de los herederos. ¿Por qué? Porque todas las herencias se aceptan con beneficio de inventario. Entonces, es decir, todos los bienes del causante o del muerto tienen que servir para satisfacer las deudas. Con lo cual ya el efecto relativo del contrato entre las partes originarias se me fue. Se me fue, porque ya vinieron los sucesores a título universal. Pero también están los sucesores a título singular. ¿Quiénes son los sucesores a título singular? Los terceros que se incorporan por vía de la cesión de derechos o de la cesión de posición contractual en el artículo 1636. ¿Está claro? Esos son los subjetivos. También hay un efecto relativo objetivo, que es el contenido mismo del contrato. No puede hacérselo decir más allá de lo que quiera decir, porque para eso acordaron ese contrato. Asimismo, ese criterio tiene excepciones, obviamente. Si nosotros decimos que el objeto del contrato no puede servir para perjudicar a terceros, entonces, ojo que puede haber terceros interesados con ese contrato. Ojo que puede haber terceros afectados por ese contrato. ¿Quiénes? Los acreedores del deudor que está vendiendo una casa y es el único bien que tiene. Le está disminuyendo la prenda común de los acreedores. Entonces, ojo, porque los acreedores pueden verse afectados y ahí aparece un tercero. Y después hay otros terceros que son los que trata de regular la del 1025. Por ejemplo, en el 1027, cuando habla de estipulación a favor de terceros, esa es una excepción también al efecto relativo del contrato. Porque las dos partes acuerdan que el beneficiario tercero va a ser un sujeto distinto de las partes originarias, entre el promitente, ¿sí?, y el estipulante. Entonces, en ese contexto, la ley lo menciona como que hay terceros como diversas personas distintas a las partes, que son las que se van a llevar el contenido patrimonial en principio, y que en realidad tiene excepciones. El efecto relativo, excepciones al efecto relativo serían estas, las del 1025 al 1029. Contratación por otro, por intermedio de representación, autocontratación, 368 del Código Civil y Comercial, promesa del hecho de un tercero, estipulación a favor de terceros, contrato por cuenta de quien corresponde, contrato por persona designada. ¿Qué significa esto? Que en el fondo las partes tratan de vincular a otro sujeto o a otra persona. Cuando hablamos de sujeto hablamos de persona, sea en sentido físico o sea en sentido de existencia ideal o como persona jurídica, ¿sí?, de la del 148. Entonces, ¿qué significa esto de los terceros incorporados al contrato? Que en realidad en la figura del 1025, cuando hay representación, hay un desmembramiento y en realidad el sujeto tercero que va a celebrar el contrato lo puede celebrar y es válido en la medida que tenga la representación necesaria. Si no, no hay contrato.
Ahora, distinta es la situación del 1026, porque cuando yo digo prometo el hecho de otro, ahí estoy realizando, ¿se acuerdan cuando vimos contratos preliminares? Estoy prometiendo el hecho de un tercero, que si no lo realiza, puede no realizarlo, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque la promesa de contrato, ¿qué era? Era un contrato preliminar en la cual yo me comprometía a algo que, si no se realizaba, o lo incumplía, o cortaba las tratativas, tenía la obligación de indemnizar. ¿Sí? La estipulación a favor de terceros es el típico caso en donde sí hay sí hay incorporación de terceros al contrato, porque si el tercero acepta la promesa que le están haciendo, esa estipulación va a resultar beneficiario de un derecho patrimonial, pero tiene que aceptarlo. Y esa aceptación, ¿en qué caso existe? El típico caso, seguro de vida. El seguro de vida es un típico caso de estipulación a favor de tercero. ¿Por qué? Si yo tengo un seguro sobre mi vida y me muero, ¿qué voy a ser el beneficiario yo o los beneficiarios, los terceros beneficiarios del contrato? Los terceros beneficiarios del contrato. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una estipulación a favor de tercero. La renta onerosa vitalicia a favor de una persona distinta. Ahí aparece otro supuesto. Entonces, se van dando cuenta cómo en realidad ese principio de que los terceros no pueden afectar los contratos no pueden afectar a terceros, perdón, es un efecto que tiene una fortaleza liviana, por decirlo de alguna manera, porque justamente el mismo ordenamiento jurídico prevé excepciones a eso. De allí la importancia de todo esto. Dicho esto, siendo las 20:40, nosotros tenemos que empezar a hablar y mencionar cuáles son esos famosos efectos que provoca el contrato. Sí, obviamente que el primero que ustedes conocen es el que genera obligaciones. Sí, fantástico. Como objeto mediato, diría Alterini, el contrato tiene por objeto, ¿sí? Como objeto mediato, tiene por objeto generar obligaciones. ¿Por qué? Porque una de las causas de las 5 fuentes obligacionales, los contratos, es decir, el acuerdo de voluntades. Ahora, cuando nosotros analizamos los elementos del contrato, dijimos, ojo, atente al lupo, porque había 3 clases de elementos distintos. Y ahora se va a poner divertido, así se empiezan a divertir y a reírse o a preocuparse, no sé cuál de las dos. La intención es que se diviertan, por ahí terminan preocupados, más de la cuenta, pero no importa, no se preocupen que, como decía la película del gran director del Padrino, tuto pasa, ¿no? Como decía el anillo, bueno, el tuto pasa, los parciales también pasan, no se descoquen quedándose despiertos, porque el testeo nomás es una cuestión de testearse a uno mismo. Después se verá, si se aprueba o no se aprueba, es una cosa aparte. Nosotros dijimos entonces que los elementos eran de 3 clases o categorías, ¿sí? Elementos estructurales, elementos accidentales y naturales. Pues bien, de lo que trata la bolilla de hoy, por decirlo, o del conversatorio de hoy, de la conversa de hoy, es de cuáles son los efectos propios de determinados contratos. ¿Por qué? Porque los contratos generan como bloques de análisis, ¿sí? Es decir, como patrones, como patterns, ¿sí? Como patrones para seguir en el caso que nos toquen esos contratos. Ejemplo, si yo ustedes vieron clasificación todas, díganme que sí, por favor, que a esta altura ya vimos clasificación. Y vieron que una de las maneras de clasificar a los contratos era entre contratos unilaterales o bilaterales. De acuerdo a si existía contraprestación o no, los contratos podrían ser gratuitos u onerosos. Y así sucesivamente, de acuerdo a la finalidad clasificatoria que nosotros querramos, incluso hasta para estudiar sirve eso. Pues bien, los contratos bilaterales, como contraposición a los unilaterales, tienen un patrón de seguimiento. ¿Esto lo dice la ley en un artículo? No, aparece desperdigado y la doctrina trata de decir, che, pero ojo, porque esto es consecuencia de ser un contrato bilateral.
¿Se acuerdan cuando eran los contratos bilaterales, no? Ojo, no es lo mismo decir que el contrato es un acto jurídico bilateral a decir que los contratos son bilaterales. Básico que hay que saberlo. El contrato es un acto jurídico bilateral porque requiere la exteriorización de la voluntad de dos partes. Ahora, como contrato, yo puedo clasificarlo de acuerdo a la cantidad de partes que emergen obligadas del contrato o de las obligaciones que surgen para las partes entre unilaterales o bilaterales, es decir, que ambas partes. Y cuando nosotros hablamos de la bilateralidad, la doctrina señala que ese sinalagma significa lo mismo que contrato, que negocio jurídico, que ese sinalagma o esa sinalagmática puede ser genética o funcional. Es decir, el sinalagma genético es que cuando, desde el momento en que celebro, los contratos generan obligaciones para ambas partes, pero esas obligaciones que se generan para ambas partes no significa que se puedan mantener a lo largo de la ejecución del contrato, con lo cual algunos contratos pueden ser genéticamente bilaterales, pero después dejan de serlo, o puede ser que haya contratos que sean genéticamente bilaterales y funcionalmente bilaterales, de acuerdo a que exista otro concepto que es el de la reciprocidad o correspectividad, como dicen los italianos, la correspectividad del negocio jurídico. Esa correspectividad significa que hay que hay un empalme perfecto entre las obligaciones que emergen en el contrato, y la razón de ser de una obligación o de una prestación es necesariamente la contracara o razón de ser de la otra contraprestación. Eso generalmente ocurre en los contratos bilaterales como la compraventa, pero principalmente en el que más se ve es en el suministro. En el contrato de suministro, parte especial, 1100, tiene que ser 1180, 1170 y pico, por ahí anda. No me acuerdo ahora, pero por ahí debe andar. Contrato de suministro, después de compraventa y permuta, 1176. Bueno, 1176, gracias, Oscar. ¿Se entiende? Ahí se ve claramente, en donde ustedes me dicen, ¿y dónde encuentro un contrato de suministro? Contrato de suministro que no es compraventa, ¿eh? Si ustedes analizaron en particular la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, justamente esa convención dice, ojo que esta convención no se encarga de aplicar a la locación de obra ni al contrato de suministro, porque en el suministro son como compraventas concatenadas. Es decir, ¿sí? Ahí aparece la reciprocidad o correspectividad. En el suministro aparece como ideario de ese contrato que todas las prestaciones estén enancadas entre sí. Típico caso de donde existe suministro son en los contratos de franquicia. Ejemplo, celebramos un contrato de franquicia de una hamburguesería famosa y no solamente le doy en la franquicia la marca, el sistema, el know-how, ¿sí? o todas las licencias necesarias, sino también que le hago firmar un suministro de que yo le voy a proveer la materia prima. Ahí está el suministro. Y obviamente la contraprestación de suministro es proveeduría o provisión de materias primas a cambio de ¿qué? De plata, de precio, de un precio cierto en dinero. Entonces, ahí aparece la correspectividad o el sinalagma funcional. ¿En dónde aparece? Me salió medio como el gallo Claudio ahí. ¿En dónde aparece esa situación del sinalagma genético y que no se mantiene durante la ejecución de contrato? En la locación. La locación es genéticamente bilateral. La locación es genéticamente bilateral, pero después el que concede el uso de la cosa no se la concede constantemente. No es como que le vuelve a entregar la llave del departamento, le trae una fotito, mira, este es el departamento que está, qué lindo que es. No, él ya cumplió su prestación especial ab inicio. De allí que, de acuerdo al cómo y al cuándo, nosotros clasificábamos a los contratos en de ejecución, ¿sí? Inmediata o diferida, instantáneo, de tracto sucesivo.
¿sí? Entonces, eso pregúntenselo también ustedes para saber las diferencias de el cuándo. ¿Cuándo empieza a tener efectos este contrato? Se resuelve en forma inmediata o en forma diferida. El cuándo. En cuanto al cómo se cumple, de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Entonces, esas cuestiones aparecen en la locación, por ejemplo, aparecen muy nítidas, muy prístinas al inicio, en la genética, al nacimiento. Ahora, cuando se va ejecutando, la prestación principal del locador se cumplió de una sola vez al inicio del contrato. Y la del locatario, ¿cómo es? Fluyente o de tracto sucesivo, es decir, mes a mes se va devengando. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente que después siguen obligados y sigue siendo el contrato bilateral porque existen deberes secundarios de conducta, como por ejemplo garantizar el uso pacífico de la cosa dada en locación. ¿Estamos? O no turbar la locación de hecho o de derecho. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando vayamos a la locación. Miren la fe que les tengo, que les digo que lo vamos a ver cuando vayamos a locación, que sería después del parcial. Así que ya, ¿sí? Vamos, no me fallen, no me fallen. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo acá? Es decir, esa bilateralidad a nosotros nos genera que no se aplican a los contratos unilaterales. ¿Y cuáles son esos famosos elementos? Bueno, ahora los vemos. Con los contratos onerosos y gratuitos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque naturalmente, yo ya sé que ya vieron garantía de evicción y están como locos con la acto redivitoria, la acción redivitoria y la evictoria, ¿sí? Que no les voy a hablar ni de la quanti minori ni de nada de eso porque se van a querer matar, pero las garantías de saneamiento son uno de los efectos de los contratos onerosos, que podrían ser naturales, si no se pactan bien en igual, pero podrían ser accidentales. ¿Por qué? Porque la garantía podía ser aumentada, disminuida o extinguida, ¿se acuerdan, no? Miéntanme y díganme que sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Pero el efecto de que los contratos sean onerosos o gratuitos no es solamente ese. Hay otro más importante que ese. ¿Por qué? Porque si el acto se presume o es gratuito, se presume, en cierto modo, en algunos actos como fraudulento. Ejemplo, el acto jurídico, ¿sí?, realizado con terceros a título oneroso, sea el acto nulo o anulable, genera la inoponibilidad. El acto es válido. ¿Se dan cuenta? Si fuese a título gratuito, ¿qué pasa? Se anula. ¿Se dan cuenta? Ojo, cuando yo les digo análisis crítico, ojo, que los efectos de los onerosos no solamente son las garantías de evicción. ¿Por qué? Porque hace generar también las ciertas clases de ineficacia que el acto sea oneroso. Tercero, adquirente a título oneroso, de buena fe, no importa que el acto sea nulo o anulable, es inoponible para ese tercero. Pero ¿cómo van a decir ustedes? Un acto que es nulo, que tiene efecto retroactivo para el tercero, ¿vale? Sí, vale. Le es inoponible. Ejemplo de si fuese acto gratuito. El acto gratuito puede ser defraudatorio o simulado. El oneroso puede ser simulado también. ¿Por qué? Porque encubre un acto gratuito. ¿Y por qué se encubren los actos gratuitos como onerosos? Y porque si fallece, si muere una de las partes, eso puede estar alcanzado por la legítima. Entonces, los actos a título gratuito pueden, ¿sí?, pueden implicar un acto defraudatorio. ¿Para qué lo camufla? ¿Para qué lo simula? Para que no se vea alcanzado por el orden público sucesorio. Para que no se vea alcanzado, ejemplo típico, ¿cuál es? La donación. Las donaciones inoficiosas, ¿cuáles son? Son aquellas que se dan en violación a la legítima. No lo ven ahora, pero lo van a ver cuando vayan a la segunda parte. Segundo voto de confianza que les meto así nomás, que les autoadjudico en el Zoom contractual. ¿Se van dando cuenta? Son patrones. ¿Qué otros efectos generan entre los bilaterales y los unilaterales? Los bilaterales hay que dar tantos ejemplares como parte haya en el contrato, si es plurilateral. En el unilateral, uno solo. ¿Se van dando cuenta?
¿Se van dando cuenta? En los gratuitos no opera la garantía de la teoría de la imprevisibilidad. En los onerosos sí. ¿Por qué? Porque presume, empieza hablando de cómo. A ver, vamos al 1091, para que ustedes se dan cuenta de lo que quiero ir, ¿no? Analicen críticamente cada artículo. No seamos salieris ni poglosadores. ¿Estamos? Ni meros repetidores de norma. Pensemos lo que estamos leyendo. Cuando decimos, ¿cómo empieza la teoría de la imprevisión? En los contratos como un voluntario, a ver. ¿Conmutativos dice? ¿Menciona los conmutativos? Sí, ¿Sí? dice si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente. Bien, no menciona La los prestación onerosos. Está bien, ahí está, eso es lo que quería. Dice, en los conmutativos, ¿sí? ¿Menciona los onerosos? No. ¿Y por qué No. decimos que solamente se aplican los onerosos? Pregunta de parcial. ¿Por qué en el 1091 nosotros decimos que se aplica solo a los onerosos? ¿Lo inventó Cataldo eso? ¿Es porque lo dice Cataldo? No. ¿Por qué? Primero porque me están demostrando que no estudiaron la clasificación. Vayan a la definición de clasificación de contratos conmutativos. ¿No dice que los contratos conmutativos son los contratos onerosos que en los que las partes desde el inicio del contrato saben cuándo van a hacer las ventajas o desventajas que van a, ¿sí?, recibir como contraposición a los aleatorios? No importa, Romina, no es que no buscaba eso, no te equivocaste porque se aplica a los onerosos. No te equivocaste. Lo que pasa es que en la propia definición de conmutativo ya está abrazada la definición de onerosidad. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿Sí? A ver, vamos a la definición. Tiene que estar en el 958 y siguiente. ¿Vieron que no es tan fácil estudiar derecho? ¿Vieron que no es pasar de largo artículos? ¿Por qué? Porque todo tiene una lógica, hasta que a veces la lógica falla. Y es normal, porque la ciencia jurídica es una ciencia social y es falible. Y también puede fallar. Pero entonces, vamos. A ver, déjeme controlar porque yo no me lo acuerdo. Doctor, Sí. le hago una pregunta, pero los conmutativos y los aleatorios no son una subespecie de los onerosos. Es lo que estoy explicando, sí. Entonces, Es lo que estoy explicando. entonces estarían abrazados, como dice usted, porque son parte de... Claro, por eso le dije a Romina que no se había equivocado, pero fíjense lo que dice el 968. Ahí es donde quiero que vayan. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas, es decir, si yo hablo de conmutativos porque hay onerosidad, como contraposición a que si hablo de conmutativos, porque no dice los unilaterales también pueden ser conmutativos. ¿Qué se extrae del 967 y 968? Que los unilaterales no son conmutativos. O en principio no están abrazados. ¿Podrían llegar a serlo? Sí, pero no hay contraprestación. Y la conmutatividad deja ver que las partes desde el inicio ya saben cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de ese contrato. Es decir, cuáles van a ser las ganancias y las pérdidas, como contraposición a aleatoriedad. Pero fíjense que Por la ejemplo, profe, imprevisión... perdón, la donación, esto que decía usted, contrato unilateral, por ejemplo, la donación no es conmutativa. No. Salvo que, ahí está Sabrina, salvo que, vieron que acá siempre es un no, pero existe un porqué o el salvo que. Salvo que la donación no sea gratuita. Apa, me van a decir ustedes, ¿cómo? Si la donación, y a mí me dijeron que eran siempre gratuitas. No, hay donaciones que son onerosas. ¿Cuáles? Las donaciones con cargo, las donaciones remunerativas. Vieron que todos los días se sorprende uno. Por eso, en las donaciones puede haber garantía de evicción. Ojo, no se adelante, pero ¿se dan cuenta a lo que voy? Es decir, cuando nosotros analizamos, fíjense cómo nos aparece esto de golpe. Ese es el foco que hay que poner cuando uno analiza los efectos propios de los bilaterales o de los onerosos. Primer punto. Dicho esto,
dicho esto, y ahora sí arrancamos con la clase, y ustedes me van a decir, ¿y hasta ahora qué estuvimos haciendo? Escuchándote a vos, Pelandrún, sí, pobre, lo lamento por ustedes, pero palabra vieja, Pelandrún, ¿eh? ¿Sí? Más de uno se le va a escapar una sonrisa o le sonará conocida, pero yo me acuerdo cuando mi vieja, no seas Pelandrún, me decía, ¿sí? Ya cuando tu mamá te decía, no seas Pelandrún, es como una clase de palabra donde uno sabe que tiene que poner un límite. ¿Mm? Con la mamá. ¿Hasta acá vamos? ¿Qué surge de esto? Fíjense cómo llegamos acá. Surge que, así como existen clasificaciones y esas clasificaciones nos dejan ver a nosotros la manera funcional del contrato, nos dice a nosotros que si yo clasifico entre unilateral o bilateral, entre gratuito y oneroso, van a venir ciertos efectos naturales de ese contrato, es decir, elementos naturales de los contratos bilaterales, pero también puede venir otros que son típicamente pactables en esa clase de contratos. Entonces van a venir los elementos accidentales del contrato. ¿Con esto qué quiero decir? Que en los contratos bilaterales hay elementos naturales o efectos propios, naturales, y también accidentales. Y en los onerosos también hay elementos naturales o accidentales. La de los onerosos se las expliqué. Las garantías de saneamiento. Sanear. ¿Qué saneamos? ¿Qué es sanear? Porque fíjense que no es lo mismo decir sanear como garantía de saneamiento que sanear como nulidad. Pero la nulidad también sanea. ¿Qué saneamos? Los vicios. Si estoy hablando de evicción, el vicio en el derecho, el vicio en aquel que me transmitió ese derecho. Y si hablo de redivisión, lo digo sobre la materialidad de la cosa. ¿Sí? Sobre la materialidad de la cosa. Ahora, eso puede ser ampliado, disminuido o extinguido. Entonces yo veo que naturalmente un efecto propio de los onerosos son las garantías de saneamiento y accidentalmente la limitación de esa garantía. ¿Se dan cuenta? Bueno, con los bilaterales, que es la clase de hoy, pasa lo mismo. Existen, los bilaterales generan la actuación de institutos propios por ser bilaterales recíprocamente, y ahora vamos a ver, y menciono. Excepción de caducidad de plazo, artículo 353. Exceptio non rite ad impleti contractus y exceptio non ad impleti contractus. Suspensión del contrato, ¿sí? Y tutela preventiva del contrato, artículos 1030 y 1031. Seña, señal o arras, artículo 1059, creo. 1059 y 1060. Artículo 1081, resolución en materia de contratos bilaterales, y 1087, cláusula resolutoria tácita. 1185, suspensión preventiva, exceptio non rite ad impleti contractus, en materia de contrato de suministro. Y me estoy acordando todavía que nosotros tenemos una tarea pendiente, que era que ustedes me tenían que decir en algún momento qué diferencias había entre el pacto de preferencia como contrato preliminar, el pacto de preferencia como cláusula accesoria de la compra-venta y el pacto de preferencia del 1182 del contrato de suministro. ¿Se acuerdan, no? 1185, suspensión en materia de... ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para la clase que viene o se anima alguno? ¿Lo dejamos para la clase que viene? Este es el momento en donde todos empiezan a mirar la hoja, no terminan de pasar hojas, la próxima clase dice, no terminan de pasar hojas y dice, ¿sí? Como dijo Chiquita Legrand, no soy rencoroso, pero soy memorioso. Entonces, miran para abajo, como Agüed, que no termina de pasar, el libro más largo del mundo es el de Agüed, no termina de pasar hoja, ¿sí? Miran para el costado. Bueno, hasta acá vamos.
¿Hasta acá vamos? También aparece algo relacionado en cierto modo, cuando hablamos de suspensión, en el 955 y 956, que no está en la parte de contratos. Esa parte está justo en los dos artículos anteriores, 954, 955, o por ahí anda, de incumplimiento contractual total, que no es lo mismo, ¿sí?, que incumplimiento, ¿sí?, incumplimiento por imposibilidad de pago total, que no es lo mismo que incumplimiento contractual, porque tiene que reunir determinadas características. ¿Empezamos? ¿Quieren que empecemos? Bueno, vamos a empezar. Artículo 353. Nos ubicamos, estamos en actos jurídicos modales. ¿Cuáles eran los modos que podían afectar a los actos jurídicos que se clasificaban entre puros y simples y modales? Tres casos había nomás. Condición, plazo y modo. Cuando vamos al 353, perdón, condición, plazo y cargo. ¿Sí? 353, fíjense qué es lo que dice el 353. En los contratos bilaterales no se puede invocar plazo que exista a favor de uno de los cocontratantes si, ¿qué hay? Declaración de quiebra. ¿Alguien lo quiere leer? Declaración de quiebra, ¿sí? Disminución patrimonial o de las garantías acordadas, o no cumplió con las garantías que se comprometió a cumplir. Tres cosas son. Parágrafo siguiente, no párrafo, porque tiene un solo párrafo el artículo. Parágrafo siguiente, después del punto, parágrafo, ¿sí? ¿Qué dice? El concurso preventivo no hace caducar los plazos sin perjuicio que le otorga el derecho al cocontratante in bonis a ir a verificar y requerir todas las medidas que le establezcan a su favor el procedimiento concursal. Divino. ¿Qué se extrae de ese artículo? Que sea como acción o como excepción, cuando a mí me vienen a reclamar, ejemplo, compraventa. Yo le vendo, supongamos, al licenciado Holbox le vendo, ¿sí?, un inmueble en lotes y a plazo. Es decir, le vendí un terreno, ¿estamos? Le vendí un terreno en 36 cuotas, es decir, en 3 años. ¿Sí? 36 cuotas mensuales, 3 años. Hasta ahora 12 por 3 de 36, así que deberían ser 3 años. Y como los intervalos de derecho se cuentan de acuerdo a cómo se haya pactado la obligación, si lo pacto en meses, son 36 meses, comenzando el hito al otro día, el día en que contraté, dice la ley. Entonces, Holbox me cumple las primeras 12 cuotas. En la cuota número 15, es decir, al año y 3 meses, Holbox, disculpame, Holbox, lo digo a título ejemplificativo, no es para que lo tomen. ¿Sí? Le decretan la quiebra, le pide la quiebra a un acreedor. Y le decreta al juez la quiebra. ¿Por qué? Porque la quiebra y el concurso, ¿qué significa? Significan el reconocimiento jurídico del estado de insolvencia. El estado de insolvencia en la República Argentina no se presume. Es necesaria una sentencia que lo coloque a uno en estado de insolvencia. Y la única manera de hacerlo eso es con una sentencia declarativa de quiebra o de apertura de concurso preventivo. Holbox se declara en quiebra. ¿Qué hace Cataldo? Porque ya le vendí el inmueble, no voy a resolver. ¿Por qué? Porque ese contrato está afectado desde causa a título anterior a la declaración de quiebra. ¿Qué hace Cataldo? Va a verificar por el artículo 126 y 132 de la 24522. Voy a verificar, ¿y cuánto verifico? ¿Por cuánto verifico? Verifico por la cuota número 13 y así sucesivamente hasta que venza, o verifico por las restantes cuotas. ¿Cuántas quedaban? 21. 21 cuotas quedaban, ¿no? 15 menos 36 debería dar menos 21. Pero bueno, 21 cuotas. Quedan 21 cuotas. Voy a ir a verificar por las 21 cuotas. ¿Por qué?
Porque la declaración de quiebra de Holbox, ¿qué provocó? La caducidad de todos los plazos de que él podía gozar para pagar ese bien. ¿Se dan cuenta? Excepción de caducidad de plazo. De pleno derecho, ipso iure, ipso facto, la ley hizo caducar esos plazos. ¿Lo dice Cataldo? No, lo dice el 353 de la ley del Código Civil y Comercial, y además lo dice, si no me equivoco, 128 de la ley 24.522. Puede ser que me equivoque porque puede ser el 127 o el 129. En estos momentos no recuerdo. ¿Sí? ¿Está claro? Primer efecto natural. Por solo ser un contrato bilateral, opera la caducidad de plazos. Segundo elemento en análisis. 1030, 1031, creo que es 1030, 1031. A ver si es cierto. 1031, 1032, perdón. 1031, 1032. Ahí en el 1031, 1032 tenemos lo que es la suspensión preventiva del contrato y las exceptio. El 1031 es la configuración o la admisibilidad en la ley de lo que se conoce como excepción de incumplimiento contractual total o excepción de incumplimiento contractual parcial. O lo que se conoce en doctrina como exceptio non ad impleti contractus. Ad impleti viene del el romano que da origen a la palabra adimpimento en italiano, ¿no? Ad impleti, cumplimiento. Esa puede ser total o parcial. La total se conoce como exceptio non ad impleti contractus. La parcial se conoce como exceptio non rite ad impleti contractus. ¿Y qué significa esto? Que cuando a mí me vienen a reclamar en un contrato bilateral, fíjense cómo empieza hablando el 1031. ¿Cómo empieza diciendo las 5 primeras palabras? Dice, en los contratos bilaterales, coma, bueno, la coma no sería una palabra, significa, es un signo, ¿no?, de puntuación. Las 4 primeras palabras. En los contratos bilaterales. ¿Qué significa esto? Que en los unilaterales no se aplica esta excepción. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Naturalmente, en los contratos bilaterales, si el contrato es bilateral, cuando una parte no cumple, yo puedo no cumplir mi prestación alegando que la otra parte no cumplió, y yo puedo no cumplir diciendo que mi obligación es a plazo u ofrezco cumplir. Esto es lo que se conoce como la excepción de incumplimiento contractual total. ¿Qué efectos tiene? En primer lugar, es una defensa de fondo. En segundo término, es una defensa de fondo dilatoria. Y en tercer lugar, lo que genera es el onus probandi. ¿Está claro? El onus probandi. El onus probandi significa en latín la carga de la prueba. ¿Sobre quién pesa la carga de probar? Entonces, en el caso de la exceptio non ad impleti contractus, para que no me opongan la exceptio non ad impleti contractus, es la actora la que debe probar que cuando viene a reclamar el cumplimiento de su contrato, él ya cumplió su parte, él ya cumplió su prestación, o no la cumplió porque todavía no está vencida porque es a plazo, o si no es ninguna de esas dos circunstancias, ofrece cumplirla, es decir, da garantía de cumplirla. Entonces ahí el onus probandi está sobre la parte actora, sobre aquel co-contratante que viene a reclamar el cumplimiento. Significa que yo no te puedo reclamar el cumplimiento a vos si yo no lo cumplí. Otro efecto de esto, de los bilaterales, es el tema de la mora recíproca. Si yo estoy en mora, no puedo venir a pedir el cumplimiento del contrato. Si yo estoy en mora, no puedo pedir la aplicación de la teoría de la imprevisión o imprevisibilidad. Esos son efectos propios de los bilaterales. La constitución en mora también. Si yo estoy en mora, no te puedo poner en mora vos. Por eso la mora, el estado de mora tiene que ser recíproca. ¿Se van dando cuenta cómo funciona esto?
Entonces, ¿qué significa esto del onus probandi? Que en el caso de la defensa de fondo, exceptio non ad impleti contractus total o excepción de incumplimiento contractual total, la carga de la prueba pesa sobre el actor. Él tiene que venir a decir, cuando demanda el cumplimiento, ¿sí?, que ya cumplió, que no cumplió porque su obligación de cumplir no está vencida todavía, tiene plazo para cumplirla, o que aunque no pase alguna de las dos, ya va a cumplir porque garantiza el cumplimiento de esa prestación. Efecto de esto es el artículo 209, inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial, y ahí los maté porque no lo tienen ahí si no están estudiando procesal, cuando habla del embargo preventivo. Dice el artículo 209, inciso 3 del CPC, o del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la acción se fundara en contrato bilateral y se encuentre probado, como indica el inciso anterior, el 209, inciso 2, dice, ¿sí?, relación contractual probada por instrumento público o instrumento privado, ¿sí?, o instrumento privado con firmas certificadas o instrumento privado en la que se abone la declaración o la firma del mismo por dos testigos. Entonces, ¿qué sigue diciendo el 209, inciso 3? Además de probar el contrato, vos tenés que venir a decir que cumpliste tu prestación, que tu obligación es a plazo y por eso no cumplís y por eso estás reclamando el embargo, o que vas a cumplir. Manifestación a nivel procesal de la exceptio non ad impleti contractus. Es lo que me otorga a mí la verosimilitud en el derecho o el fumus bonis iuris en materia contractual, como requisito para el dictado de la medida cautelar. Fíjense que ahí, cuando leen el 1031, no aparece la de suspensión parcial. No aparece la de suspensión parcial. Sin perjuicio de ella está contenida en la suspensión en el contrato de suministro. Fíjense lo que dice el 1185. Fíjense lo que dice el 1185 cuando habla de suministro. Puedo suspender la ejecución del contrato si el incumplimiento no da para resolver en los términos legales el contrato y yo ya venía avisando que la prestación debida no era la que se comprometía, entonces suspendo el pago. Por eso el 1031 y por eso el 1185 hablan de oposición de la excepción, ¿sí?, o por vía de acción. Yo la puedo ejercer por acción o por, ¿sí?, o por excepción. ¿A qué? A la suspensión del cumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque el otro no cumplió. Me vienen a demandar, lo pongo como defensa. Quiero ir a demandar, lo pongo como acción. Mire, señor juez, no voy a cumplir este contrato porque él no cumplió. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que pasa es que en la excepción de incumplimiento contractual parcial hay un cumplimiento. No es lo mismo que la total. En la total no hubo cumplimiento. No se dio la prestación. En la parcial sí hay cumplimiento, pero el incumplimiento es defectuoso. Entonces, cuando yo ponga esa excepción, tengo que probar por qué es defectuoso. Supongamos que yo a Rogers, tenía un compañero que estudiaba Rogers, que están en Dolores ahora, creo, no sé, creo. Creo, iba a decir. Supongamos que Rogers vende papas. Es papera multimillonaria de la zona de Balcarce o de Otamendi, y se comprometió a venderme un chasis y un acoplado, el semi, y el acoplado, todo completo de papa Kennebec. Y la papa Kennebec me la vende a tanto peso el kilo. ¿Estamos? 10 centavos el kilo. No sé cuánto andará, pero debe andar por ahí. 10 centavos el kilo, un poco más. Entonces, me llega un día el chasis, el semi completo y el acoplado lleno de papa. Cuando la baja, cuando vamos a abrir la calidad, digo, no, pero escúchame, esta no es papa Kennebec. Estos son papines,
que trajiste del norte y me sembraste no es lo mismo. Yo necesito la Kennebec, porque industrializo Kennebec como McCain. No industrializo Papines. Que esos son más de alta cocina, ¿sí? De alta cocina gourmet, de cocina especializada. Entonces yo digo, ¿me cumplió con la calidad prometida? No, pero me pediste de 30 toneladas de papa. Acá está las 30 toneladas de papa. Sí, pero no me trajiste la que te pedí. ¿Se dan cuenta? ¿En qué incumplió? ¿Incumplió la prestación? No, me llevó la papa. ¿Qué es lo que no cumplió? La calidad comprometida, la calidad de vida. Entonces ahí da lugar a que, no, pará, yo no te voy a pagar el saldo de precio. ¿Por qué? Porque no cumpliste con la calidad de vida. Suspendo el cumplimiento del contrato. Excepción de incumplimiento contractual parcial. Obviamente ahí va a pesar sobre mí la carga de probar que la calidad prestada no era de la debida en términos contractuales. ¿Y esto de dónde emerge? Y esto emerge de obligaciones, muchachos. Porque para que haya pago tiene que haber identidad en el pago. ¿Se dan cuenta? La identidad del pago significa que yo cumplo dando la prestación. Ella no me cumplió la prestación. Entonces yo voy a suspender la ejecución. Estas dos situaciones, la del 1031 y la del 1185, no son iguales a la de la situación del 1032, que bajo el ropaje de tutela preventiva, bajo el camuflaje de tutela preventiva, que es cierto que hay una tutela preventiva, en realidad lo que se encubre es un instituto anglosajón que se conoce con el nombre de Anticipatory Breach, que emerge del artículo 6, del artículo 2.610 del Uniform Commercial Code, aparece en el artículo 7 de los principios UNIDROIT sobre interpretación de contratos comerciales internacionales. ¿Y qué significa? Obviamente este artículo es otro ejemplo de lo que yo decía de la lex mercatoria que condensa y baja a la legislación doméstica. ¿Qué significa el anticipatory breach? Que cuando yo veo en el cocontratante que hay vestigios de que no voy a tener satisfecha mi prestación y puedo verme perjudicado o perjudicada, yo suspendo la ejecución del contrato y puedo pedirle al juez que lo, ¿sí? Puedo pedirle al juez que lo deje sin efecto. Fíjense en qué términos lo dice el 1032. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si los derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Obviamente estamos hablando de un estado patrimonial. No tiene bienes en la República para hacer frente al cumplimiento prestacional. ¿Y por qué te voy a cumplir yo? ¿Por qué te voy a pagar algo que no sé si es tuyo? No sé si me lo vas a traer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es la anticipatory breach. Es suspender preventivamente, que a veces puede terminar con la extinción del contrato, cuando yo veo que el otro está teniendo efectos, está disminuyendo su capacidad contractual. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Se me concursa preventivamente. Yo le suministro y resulta ser que con 4 meses de suministro adentro se me concursa el tipo. Entonces, ¿qué hace? Me está demostrando a mí, por indicios, de que no tiene capacidad para cumplir la prestación contractual. Eso es lo que es la anticipatory breach. No se preocupen que todo lo que dije está en la copia de ese artículo que les envié hoy. ¿Estamos? Seguimos. Mencionamos a la mora. Mencionamos a la ceseptio. ¿Estamos? Mencionamos a la suspensión preventiva del contrato. Y a la suspensión como tutela preventiva. La anticipatory breach. Pero también hay otras que son conocidas como efectos instintivos propios que traen los naturales, los elementos naturales de los bilaterales. Y ahí nos vamos para el lado de extinción. A partir del artículo 1076 en adelante aparece extinción del contrato. Y esa extinción del contrato está referida a todos los efectos por los cuales se puede extinguir un contrato. Pero fíjense que tiene una curiosidad ese capítulo. Que no habla que no habla en cierto modo de nulidad, como ineficacia genética. Habla de todos hechos extintivos que son funcionales, porque empieza mencionando a la rescisión. Y después menciona a la resolución.
y después menciona la frustración del fin del contrato, 1090, y después menciona la imprevisión, 1091. Pues bien, cuando nosotros estamos en el marco de un contrato bilateral, y ha operado la extinción del contrato como consecuencia de la petición de una de las partes, 1077, fíjense cómo comienza el 1081 hablando. ¿Qué dice el 1081? Efectos de la resolución en un contrato, ¿cómo? ¿De qué naturaleza? Bilateral. ¿Se dan cuenta? Es decir, que ese artículo se aplica solamente para la extinción de los contratos por vía de resolución bilaterales. ¿Y qué dice el 1081 con relación a los contratos bilaterales? Les pone el efecto, le pone límites al efecto retroactivo de la resolución. Pone límites patrimoniales al efecto de la resolución contractual. Porque si bien tiene efecto retroactivo como la nulidad, eso no se preocupen porque lo vamos a ver en la clase que viene. Si bien tiene efectos, ya están suspirando, pidiendo el tercer tiempo, la hora referí, máxime para los hinchas de Boca que seguramente 21:30 estarán gozando de algún partido de fútbol, aunque creo yo que eran de ustedes todos de Racing Club de Avellaneda, recuerdo por la primera clase que dijeron que sí. Más allá de eso, ¿qué significa que le pone el límite al efecto retroactivo? Que se extingue por vía de resolución todo el contrato con efecto retroactivo al momento de la celebración del negocio jurídico, en el cual las partes deben restituirse recíprocamente, dice la ley, las prestaciones que hubiesen emergido de ese vínculo contractual. Inciso B, a excepción de las prestaciones que sean divisibles y que se hayan dado en calidad de pago y que no se haya hecho reserva de ello. ¿Por qué? Porque las prestaciones, ¿sí?, realizadas quedan firmes. Ejemplo típico, locación. Otra vez la burra al trigo, como decimos en el campo, cuando se nos pasan el animal, nos salta el alambrado y lo sacamos y vuelve. ¿Por qué? Y porque ahí está la comida rica, donde está el cereal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que pasa en ese artículo? Pone el efecto limitativo de la resolución en los bilaterales y dice, la locación, ¿por qué? La locación, ¿por qué? Supongamos que se resuelva el contrato de locación por falta de pago. El locador le reclama al locatario, devolveme el inmueble que no me estás pagando. Cuando el juez le hace lugar al desalojo y le dice al locatario, váyase porque usted no está pagando, porque se da el presupuesto de 2 cánones locativos impagos que establece el artículo 1222 y 1225, el efecto es resolutorio de esa demanda de desalojo, no rescisorio. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿ese efecto resolutorio significa que el locador le tenga que devolver todos los cánones locativos que cobró? No. ¿Por qué? Porque son prestaciones fluyentes, divisibles, que se dieron en calidad de pago, que no hay reserva, porque si no habría un enriquecimiento sin causa del locatario. Además de que no me pagaste, te tengo que devolver la plata y vos me tenés que restituir el inmueble del cual estuviste gozando y usando. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se ve, ahí es donde se palpa, ahí es donde se intuye ese efecto. Eso pasa en los bilaterales. ¿Sí? Yo que soy medio paisano, me salió medio paisano ahí, ¿vieron? Eso pasa en los bilaterales. Pero en los bilaterales pasa otra cosa muy importante, que a pesar de que no se pacte un modo de resolución específico, implícitamente, fíjense cómo se los digo, implícitamente, cada una de las partes tiene posibilidad de requerir la resolución contractual, opera en los términos del artículo 1087, si no me equivoco, cuando habla de la cláusula resolutoria tácita. Se pacte o no se pacte, el mecanismo de resolución de los contratos bilaterales recíprocos opera en los términos del 1087 y 1088 y 1089. Fíjense, vayan a identificarlo.
Fíjense que estamos más adelante. Esta cláusula resolutoria tácita se denomina también pacto comisorio tácito. Pacto comisorio no como imposibilidad de que el acreedor se quede con la cosa del deudor, cuya acepción sería el pacto marciano, que de eso vamos a hablar el día de mañana si quieren. 3 años podemos hablar si quieren. Pero este pacto comisorio tácito está previsto como ejercicio de cláusula resolutoria. ¿Y cuáles eran las cláusulas resolutorias? Las condiciones eran 2, las suspensivas o las resolutorias. ¿Se acuerdan, no? Las suspensivas, ¿qué hacían? Fíjense que cuando vayamos a ineficacia funcional van a ver que hay una eficacia e ineficacia pendiente. La condición suspensiva no hace nacer el derecho hasta tanto ocurra el acontecimiento futuro e incierto. Por el contrario, las condiciones resolutorias son aquellas en donde, habiendo nacido el derecho, el mismo se extingue por un acontecimiento futuro e incierto. Acá no podemos hablar de condición suspensiva. Nunca podríamos hablar de condición suspensiva. ¿Por qué? Porque a partir de la celebración del contrato, como todos los contratos son consensuales, o en su gran mayoría, a partir de ese momento ya surgen las obligaciones, entonces nació un derecho para alguna de las partes. Y si después hay incumplimiento, lo que va a haber es la extinción de ese derecho. Por eso es la cláusula resolutoria tácita. Ese es un elemento natural de los contratos bilaterales. Pero ojo, porque accidentalmente los bilaterales también pueden tener una cláusula resolutoria expresa, que es la del 1086, elemento accidental de los contratos bilaterales, o pacto comisorio expreso. ¿Y cómo opera? De acuerdo a cómo las partes hayan previsto la celebración, la extinción de ese contrato. ¿Se van dando cuenta? Estos también son efectos propios de los bilaterales, tanto la cláusula resolutoria implícita, aunque no pactemos, es como el sol, siempre está. Salvo que quiera modificarlo. Entonces, si lo modifico por el régimen de extinción, cláusula comisoria expresa o cláusula resolutoria expresa. Las dos son con efecto retroactivo al momento de la celebración del contrato. Con los alcances del 1081. ¿Hasta acá vamos? Hasta acá vamos, ¿no? ¿Se van dando cuenta? Pero también existe otro elemento, que es la seña, señal o arras dando. Artículo 1059 y 1060 del Código Civil y Comercial de la República Argentina. Otro elemento que nos permite afirmar a nosotros los que somos comercialistas o con los que nos gusta decir que somos comercialistas o tomamos parte por esa rama del derecho tan hermosa, no como las otras que son todas feas, las otras zonas del derecho, miren como dije, zonas del derecho, ya ni siquiera rama, son zonas, algunas. Este es un ejemplo en donde se habla de la comercialización del derecho civil. ¿Por qué? Porque el 1059 dice, ¿cómo comienza diciendo 1059? Al final va a decir, ¿está leyendo los artículos? No, no estoy leyendo los artículos. Estoy diciendo, ¿por qué decimos que se comercializa? Estoy diciendo que alteró el nuevo Código Civil y Comercial, a partir del 2015, alteró el régimen de la seña. La seña dejó de ser como principio, dejó de ser, como era en el Código Civil de Vélez, penitenciaria para pasar a ser confirmatoria. ¿Saben qué? El derecho comercial siempre tuvo seña confirmatoria. Entonces, el 1059 dice, ojo, que en los contratos bilaterales, tengo un artículo escrito de señas, se lo voy a pasar. Ojo que en los contratos bilaterales, se puede pactar la seña. Las partes pueden pactar la seña. Pero si se pacta la seña, ¿cómo se entiende? Se entiende que es confirmatoria del negocio jurídico, es decir, para reafirmar el negocio jurídico. ¿Y hasta cuándo la puedo ejercer? Siempre la puedo ejercer a esa seña. ¿Y qué es lo que me interesa a mí saber de la seña? Que si yo entrego como seña en garantía de cumplimiento del contrato una cosa que es igual a la prestación objeto del contrato,
la seña va a ser confirmatoria y lo que se dé en concepto de seña va a ser tomado como parte de pago. ¿Se van dando cuenta? Salvo que la pacte como penitencial. Entonces acá tenemos un problema. ¿Por qué como penitencial? No es que el problema sea la penitencial. Cuando yo la pacto como penitencial, cambio el sentido de la seña, deja de ser confirmatoria del negocio jurídico y pasa a ser penitencial porque permite el arrepentimiento, pero me castiga. Por eso es penitencial. Me da una penitencia en términos religiosos. Fíjense ustedes, ¿por qué en términos religiosos incumplir un contrato? Ustedes saben, para los que estudiaron ciencias económicas, que seguramente acá debe haber alguno, que las dos grandes reformas religiosas provocaron modificaciones comerciales. Una fue la luterana y otra fue la calvinista. La luterana fue más de doctrina filosófica religiosa. La calvinista fue de doctrina económica religiosa. Por eso en su momento el mutuo comercial, ¿sí?, no permitía que se cobraran intereses. Porque era un pecado para la Iglesia Católica cobrar intereses por las deudas. Para los calvinistas no. Para David Ricardo, la teoría del precio y del dinero, el interés y el dinero, no era un pecado. Por eso David Ricardo, bueno, no por eso, David Ricardo no era católico. David Ricardo era judío, que vivía en Holanda y lo expulsaron de Holanda. Por eso se fueron a Inglaterra. Entonces, todo eso provocó grandes modificaciones. Podríamos hablar años de esto, pero más allá de esto, lo que quiero ir es a esto. El permitir el arrepentimiento significa que yo puedo celebrar un contrato o, en principio, pactar una seña y puedo permitirme el arrepentimiento, pero pierdo lo que di en concepto de seña. Esas son las dos grandes señas que hay. La confirmatoria, que es la regla, la penitencial, que es la excepción. Y otras cláusulas, porque yo puedo pactar, pero ahí es donde tenemos el problema, y ahí vuelvo con el problema para que me diga, si no el psicólogo, estás perdido en tiempo y espacio, hermano, porque adelantas una cosa y hablas de otra. ¿Y cuál es el problema? El problema es hasta cuándo me permite arrepentirme a mí una seña y que eso no se configure en un incumplimiento contractual. ¿Cuál es el límite temporal para considerar que hay seña con arrepentimiento o incumplimiento contractual? Porque si hay seña penitencial y permite arrepentimiento, yo pierdo la seña y no quedo obligado. Ahora, si hay incumplimiento contractual, soy responsable de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento contractual. ¿Cuál es el límite? La palabra mágica. Principio de ejecución del contrato. Cuando hay principio de ejecución del contrato, ya no se puede arrepentir uno y puede caer en un incumplimiento contractual. ¿Se van dando cuenta? Principio de ejecución del contrato. Si el contrato tácitamente o expresamente tuvo principio de ejecución, el contrato ya no puedo, por más que haya dado seña, permitir el arrepentimiento. Porque si yo lo incumplo, hay incumplimiento contractual. En los términos del 1088, y en los términos del 1084, y en los términos del 1081 para abajo, porque regula todo lo que es incumplimiento. ¿Se dan cuenta? La seña penitenciaria me permite arrepentir, ¿y qué hago? Pierdo la seña. Si la di, si soy el que la di, ¿qué dice? ¿Qué agrega la ley? Como lindo. No sé si será lindo, pero si aquel que se arrepiente es el que entregó la seña, la pierde. Si el que se arrepiente es el que la recibió, debe restituir la seña doblada. ¿Por qué? Pues tiene que restituir la que recibió más otro tanto que es igual a la que recibió. Por eso dice doblada. Eso era toda una discusión en doctrina que al final terminó zanjado así. ¿Se van dando cuenta? Estuvo lindo esta parte, ¿no? Yo sé que no, pero les digo así como para que queden bien y digan, ¿cómo puede ser lindo esto? Bueno, no es lindo, pero es lo que hay, muchachos. Entonces, y muchachas. Entonces, ¿se va entendiendo, no? ¿Se va entendiendo esto? Esos son los efectos propios de los contratos bilaterales. Como yo un contrato que está ejecutándose,
puedo llegar a tener algunos de estos elementos. Entonces, recuerden siempre que hay un concepto que es el de principio de ejecución de contrato, que ese es el que nos va a determinar muchas cosas, no solamente para la interpretación, sino también para decir, che, acá hay seña penitencial, pero vos ya no te podés arrepentir, porque ya se empezó a ejecutar el contrato. ¿Y qué pasa si lo resuelvo y puedo tener incumplimiento contractual? ¿Y qué significa? Que, ojo, cuando yo resuelvo un contrato por incumplimiento, no solamente viene acaecida o acaece el efecto propio de la resolución o de la rescisión, lo que sea, generalmente es resolución, sino que además vienen los daños y perjuicios si me generó el incumplimiento contractual un daño. Y ahí sí me aplica toda la teoría de la responsabilidad del 1714 en adelante. Es decir, si yo acredito que con ese incumplimiento además hubo un hecho antijurídico, ¿sí?, que provocó un daño, que tiene relación de causalidad directa entre el agente productor del daño y el daño, y además genera una consecuencia esa actuación. Y además eso es imputable al sujeto de una manera objetiva o subjetiva a título de dolo o culpa. Ya dije todo, factor. ¿Qué dije? Los 4 elementos de la responsabilidad civil. Hay incumplimiento contractual y deberán indemnizarse las reparaciones, relación de causalidad como abanico de consecuencias a reparar y una indemnización plena. No solamente los daños materiales, sino también los daños extrapatrimoniales o inmateriales o el famoso daño moral. ¿Se dan cuenta? Que antes en materia contractual era limitado por el 522 en el Código Civil de Vélez y ahora no es limitado. Ahora se considera que forma parte de la reparación en la medida que se acredite, y en algunos otros lugares viene, en algunos determinados daños, viene como consecuencia de la reparación plena. Esto que estoy diciendo ya estaba en el Código de Comercio cuando hablaba de contrato de transporte, que establecía la responsabilidad patrimonial objetiva como factor objetivo de atribución y además establecía la reparación integral, incluso los daños morales. No estamos inventando nada, ¿sí? Ya estaba inventado. Nos vemos la clase que viene con ineficacia. Si les parece, vayan leyendo, por favor, el artículo de ineficacia, que está muy lindo, o entendible por lo menos, y vamos a tratar de explicar eso la semana que viene, y además de que espero que ayer hayan tenido un lindo día del estudiante, vamos a tratar de cerrar, si avanzamos con la clase que viene ya rápido, vamos a tratar de cerrar, si no quedan muchas clases, calculo que va a quedar una más, para repasar todo aquello que no se haya dado o lo que exista confusión, si ustedes tienen algún tipo de duda. Nos vemos la clase que viene, que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias.